por la paz y el socialismo. ¿Estáis preparados? ¡Siempre preparados! La Alemania dividida de 1956 es el marco en el que se desarrolla la Revolución Silenciosa. El muro aún no se ha levantado, y aunque hay controles policiales, el tránsito de individuos entre el este y el oeste está más o menos permitido. ¿Habéis ido al cine? Pues también vimos el noticiario. ¡Oh, qué fuerte el noticiario! ¿Salían chicas desnudas? No, idiotas. Salió la revolución en Hungría. Exigen la retirada de los rusos. Es una contrarrevolución fascista. En este contexto, dos estudiantes exploran el lado occidental y descubren con admiración la Revolución Húngara de 1956. El 23 de octubre, los imperialistas extranjeros y los contrarrevolucionarios intentan causar un golpe de Estado armado en contra de la población. Escuchad todos. Vamos a guardar un minuto de silencio por los camaradas húngaros. Pero te has vuelto loco. Contagiados por su idealismo, proponen a sus compañeros guardar un minuto de silencio antes del inicio de clase como muestra de solidaridad. Quiero saber qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¡Quiero saber qué está pasando aquí! Un acto inocente que adquiere consecuencias desproporcionadas que muestran a las claras cómo el gobierno comunista abrazó el totalitarismo. La historia se centra en 1956. Alemania estaba dividida en dos partes. En Berlín Oeste, las fuerzas americanas implantaron la emisora RIAS, que fue hecha pensando en el este. Una emisora de radio de propaganda que lanzaba mensajes porque sabían que en el este los estaban escuchando. Las tropas rusas ya han cedido el control de Budapest al nuevo gobierno surgido de la revolución. ¡Los rusos se retiran! ¡Un abrazo! No me lo puedo creer. La Revolución Silenciosa narra una historia real que adapta el libro autobiográfico de Dietrich Garska, con guión del propio director, Lars Kraume, que ya investigó sobre esa época en la reconocida y multipremiada El caso Fritz Bauer. Un hombre cree haber descubierto al mismísimo Adolf Eichmann en Argentina, teniente coronel de las SS. Quise hacer estas dos películas, El caso Fritz Bauer y La Revolución Silenciosa, como las dos partes de un díptico sobre la Alemania del oeste y del este. Son dos dramas políticos tratando la cuestión de la transformación de Alemania en ese tiempo. Se trata del minuto de silencio del otro día en la clase de historia. ¿Cuál era el motivo? La Revolución Silenciosa es un interesante inventario de esa época. Muestra con destreza las diferencias de una y otra Alemania en la década de los 50 y también lo que ambos lados tenían en común, el silencio sobre el periodo nazi. Había dos sistemas políticos. La frontera no estaba cerrada todavía, pero la gente no tenía permiso para salir del país. La realidad es que millones de personas se fueron al oeste y se empezó a desconfiar del sistema socialista. En 1961, las autoridades decidieron cerrar la frontera para prevenir que la gente se fuera. La utopía del socialismo dejaba de funcionar si no quedaba gente para construirla. Los rusos son los únicos que impiden que el caos se extienda por todas partes. El oeste está lleno de fascistas, incluido Adenauer. Una película apreciable sobre un momento apasionante y oscuro de la historia de Alemania, a la que solo cabe criticar algunas de sus virtudes. Su preciosista puesta en escena, muy alejada de la realidad nos tememos, y la deriva melodramática que adquiere la película en su segunda mitad. No sé dónde acabará este asunto. Ahora mismo me dirás quién lo inició. ¡Ahora mismo, entendido! Quieren enfrentarnos. ¡Le has traicionado, cabrón! Me gustan las películas basadas en hechos reales. Me resultan más inspiradoras. Esta es una película sobre una rebelión. Hemos visto muchas películas sobre esto, pero si sabes que los estudiantes realmente existieron, yo les he conocido, y te crees la fortaleza que tuvieron, es estimulante para tu propia vida saber que puedes tener tu propia opinión y expresarla. Lo encuentro más atractivo que inventarme una historia. Por eso hago este tipo de películas.
El ministro de Educación Lange está hoy con nosotros. Os exijo los nombres de los cabecillas en el plazo máximo de una semana. De lo contrario, nadie podrá graduarse en la República Alemana del Este.